Bueno, pues empezamos. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos. Vamos a hacer una introducción a la tecnología Spark. Vamos a intentar, este es un tema que puede ser denso y complejo, entonces vamos a intentar ver una introducción, una visión general inicial de una manera un poquito divertida y ligera. Y lo que yo espero después de esta charla es que os surjan un montón de dudas, que tengáis ganas de instalaros, de cacharrear. Al final de la charla habrá un turno de preguntas y si puedo ayudaros bien. Si no, pues nada, ya podemos hablar más adelante por email o investigar, pero bueno, un poco la idea es que tengamos todos un poco más de inquietud por este tipo de tecnologías, ¿no? Vale, vamos a empezar primero por el principio, porque esta es la primera charla que damos relacionada con temas de Big Data y quería empezar un poco por el principio de todo, ¿no? ¿Qué es Big Data y qué entendemos por Big Data? Entonces seguramente todos estáis ya un poco hartos de oír Big Data por todos lados, Big Data por aquí, Big Data por allá. Vamos a hablar otra vez de Big Data, pero ¿qué leches es Big Data, no? Muchas veces se usa desde el punto de vista de marketing como una palabra de venta a veces o todo el mundo se le llena la boca diciendo Big Data, pero cuando nosotros desde un punto de vista de técnico hablamos de Big Data tenemos que pensar en que los proyectos o los sistemas Big Data lo que pretenden es solucionar problemas que con sistemas tradicionales no podríamos. Y fundamentalmente no podríamos por tres motivos principales, que es lo que se conoce como las tres Vs. La primera V sería por volumen. Cuando tenemos un gran volumen de datos y no podemos procesarlo, vamos a necesitar recurrir a tecnologías Big Data, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 un PC de sobremesa normal que pudiésemos comprar tenía 10 gigas de almacenamiento, ¿no? Un disco de 10 gigas era algo habitual. Hoy en día, por ejemplo, solamente Facebook todos los días generan 500 terabytes de datos. Un avión que vuela a lo largo de Estados Unidos, un Boeing 737 que cruza Estados Unidos, solamente durante un vuelo genera 240 teras de datos, ¿no? O sea, que estamos hablando que el volumen ha crecido más que exponencialmente en estos últimos años y esto es un problema que sistemas tradicionales no pueden gestionar, ¿vale? Pero no solo es el volumen el Big Data, podemos también tener un problema de velocidad, ¿no? Pues ahora tenemos sistemas que generan millones de eventos por segundo cuando hablamos de analíticas web, de navegación, de comportamiento de usuarios. Tenemos algoritmos que interactúan a lo mejor en los sistemas de trading, de mercados de valores, donde se hacen transacciones en microsegundos, millones de transacciones. Tenemos procesos automáticos de machine to machine que intercambian información a una velocidad increíble, ¿no? Y tenemos un montón y cada vez más de dispositivos móviles o dispositivos no móviles, pero del mundo de Internet de las cosas, ¿no? Que están desperdigados por todo el mundo y que generan muchísima información a una velocidad de unas tasas altísimas, ¿no? Entonces no solo hablamos de volumen, también hablamos de velocidad. Y por último también hablamos de variedad. Antiguamente pues, los tipos de datos estaban más acotados, ¿no? Hablábamos de enteros, de números, de fechas, de strings. Hoy en día no, el tipo de los datos es mucho más variado, ¿no? Tenemos datos geoespaciales, tenemos datos en 3 dimensiones, tenemos audio, tenemos vídeo, tenemos texto desestructurado, tenemos sistemas de logs, tenemos datos que vienen de redes sociales, de interacciones de usuarios, ¿no? La variedad de los datos ha crecido un montón y los sistemas tradicionales no son capaces de almacenar y gestionar estos datos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, podemos estar hablando de un problema que no solucionamos con nuestros sistemas tradicionales por uno de estos tres motivos o por los tres. ¿Vale? También se habla de una cuarta V. La cuarta V es el valor. Y es que, bueno, podemos tener un gran volumen de datos, recibirlos a mucha velocidad, que sean muy variados y muy diversos, almacenarlos, tenerlos muy guardaditos, pero si no somos capaces de extraer valor de estos datos, pues tampoco nos sirve de nada, ¿no? Tener estas infraestructuras tan complejas y enormes. Y aquí, bueno, surge un poco el concepto del Data Science, que es esta nueva rama o área que combina muchas disciplinas tradicionales distintas, pues desde las matemáticas, Machine Learning, predicción automática, estadística, diferentes ramas científicas que venía siendo un poco el Business Intelligence tradicional que se iba haciendo, Data Mining, pero que ahora va a basarse también en estas herramientas y en nuevas herramientas para extraer más valor de estos datos que son diferentes a los tradicionales. Estas serían las 4 Vs. Vamos a hacer un poco de historia de todo esto para ponernos en contexto, ¿no? ¿Cuándo empieza el boom del Big Data? Bueno, podemos remontarnos como el hito inicial en torno al 2003. Google libera 2 papers, uno que habla sobre GFS, que es un sistema de ficheros distribuido, y otro que habla sobre MapReduce, que es un sistema de procesamiento en paralelo. Entonces, con estos papers Google, de una manera muy teórica y agnóstica, lo que explica es cómo ellos están haciendo las cosas. Lo que no quiere decir que sea como lo están haciendo ahora, ni realmente como lo hiciesen en ese momento, ¿no? Nadie sabe realmente la tecnología que puede estar usando Google, pero ellos liberaron
estos papers teóricos. A raíz de estos papers surge una tecnología en torno al 2006 que es Hadoop, que lo que intenta es, inspirándose un poco en las ideas desarrolladas en estos papers de tener un sistema de ficheros distribuido y un sistema de cómputo paralelo también distribuido, y se implementa Hadoop. Hadoop está inicialmente sponsorizado por Yahoo, es un bombazo, es una revolución, se empieza a usar, se ha convertido en un pseudo estándar del mundo Big Data, y en torno a Hadoop he puesto aquí solamente un par, pero empiezan a surgir muchísimas tecnologías que de alguna forma lo complementan, lo extienden, van encima de Hadoop, resuelven algunos casos de usos más concretos, ¿no? Pues, hablamos de streaming, hablamos de temas de machine learning, hablamos de acceso a datos vía SQL, hablamos de bases de datos que se construyen sobre HDFS, bueno, hay muchísimas, ahora vamos a ver alguna más. Pero hoy vamos a hablar de Spark. ¿Qué pasa con Spark? Spark, la versión alfa de Spark sale en el 2010, es bastante más posterior a Hadoop y podemos decir que la primera versión de Spark que tiene impacto es la 0.7. A partir de este momento Spark empieza a tener mucha más relevancia en el mundo Big Data, a tener más tracción que se dice de la comunidad, empieza a ser conocido y realmente es una tecnología muy posterior a Hadoop. Prácticamente casi 10 años después, o sea que Spark es una tecnología mucho más moderna. Hoy en día ha salido ahora en enero de 2016 Spark 1.6, que es la última versión, y estamos en un punto en el que Spark se está convirtiendo en el nuevo estándar para cómputo paralelo en el mundo Big Data. Ahora vamos a profundizar en qué es exactamente Spark, para qué vale y a qué equivale tecnológicamente, ¿vale? Porque no es que Spark sea la varita mágica, nada lo es. Bueno, aquí os quería poner algunas tecnologías Big Data relacionadas con Hadoop, fundamentalmente, ¿no? Entonces vemos que esto se ha convertido un poco en una pesadilla, a lo mejor es lo que le pasa a cualquiera que quiere entrar en este mundo, que no entiende nada, porque hay tantas tecnologías tan diversas que es muy difícil, ¿no? Tenemos tecnologías pensadas en los problemas de ingestación, en almacenamiento, bases de datos como Cassandra, temas de tiempo real como Storm, Mahat para temas de Machine Learning, Abro es un formato, tenemos Hive para acceso a SQL, bueno, diferentes pequeños componentes que van complementándose intentando solucionar los casos de uso y los problemas que van saliendo, ¿no? Esto realmente se ha vuelto un zoo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de MapReduce, ¿no? Porque para entender cómo hemos llegado hasta aquí, quiero explicar qué es MapReduce. A lo mejor muchos ya lo sabéis o lo habéis estudiado un poco teóricamente, pero bueno. MapReduce es un concepto que viene de la programación funcional y realmente es sencillo. Básicamente se trata de dos operaciones, una operación map y otra reduce. Estas operaciones, la característica que tienen es que son capaces de ejecutarse en paralelo. Y esto es lo que marca la diferencia, porque aquí cuando estamos hablando de gran capacidad de cómputo, la solución es paralelizar. Entonces, si nosotros tenemos un gran set de datos inicial, lo que tenemos que pensar es, vamos a partir este gran conjunto de datos en pequeños paquetitos de datos, ¿no? Y le vamos a aplicar la operación map. La operación map lo que se va a aplicar es sobre cada uno de estos paquetitos, va a aplicar una función. O sea, yo cuando quiero hacer un map digo qué función aplico. Una función de transformación que puede hacer algo sobre esos datos. ¿Vale? Con esta operación obtengo un resultado. Para cada paquetito de entrada obtengo un paquetito de salida. ¿Vale? Cuando ya tengo todos estos paquetitos de salida, y esto lo bueno es que lo he ejecutado en paralelo porque cada una de estas operaciones es independiente de la otra, lo puedo ejecutar en un clúster, en muchos nodos, paralelizando. Lo que tengo que hacer después es, con estos paquetitos resultado, digamos, ser capaz de compactar o agregar el resultado. Para eso está la operación reduce. Previamente hay un proceso de shuffle que se llama, que es intercambiemos ahora los datos de la manera inteligente que necesitamos para poder hacer estas operaciones de agregación. Entonces reduce lo que va a recibir es una función también que nosotros tenemos que definir que diga, bueno, mis paquetitos de resultado, ahora qué les tengo que hacer para ser capaz de agruparlos, de condensarlos y finalmente obtener un resultado final. ¿Vale? Un poco más adelante vamos a ver un ejemplo un poco más concreto, pero bueno, esta quiero que sea la idea, ¿no? Esto es un principio de programación funcional, las operaciones MapReduce. Vale, el mundo de las tecnologías Big Data, a muy grandes rasgos los podemos dividir en tres grandes capas. Tecnologías relativas al almacenamiento, y aquí pues ya sabéis, ahora vamos a alguna, pero ya sabéis muchos, pues hablamos de bases de datos como Cassandra, como Mongo, HDFS, etc. Tecnologías relacionadas con la gestión de recursos del clúster, al final estamos hablando de que tenemos que tener un clúster para ejecutar, y ese clúster no es fácil de gestionar, entonces aquí hablamos de tecnologías como Yarn, Mesos, etc.
Y por último, la capa superior, que es la tecnología de procesado de datos, que aquí es donde estaría Spark. ¿Cómo sería un stack típico en el mundo Hadoop, digamos el Big Data 1? Bueno, pues aquí abajo tendríamos HDFS. HDFS es la parte de Hadoop que hace el almacenamiento distribuido de los ficheros. Aquí podríamos tener YARN, que es el componente estándar en Hadoop, digamos, para la gestión del clúster, y por encima tendríamos el framework de cómputo paralelo que es de Hadoop, que es Hadoop MapReduce, complementado con un montón de módulos y herramientas según el caso de uso del proyecto, las necesidades que tengamos, ¿no? Si necesitamos tiempo real, a lo mejor tenemos que usar Storm. Si necesitamos acceder con una vista SQL, Hive. Y aquí podríamos poner un montón más que no he puesto, ¿no? Esto sería un caso de uso con Hadoop. Perdona, HBase no es base de datos. HBase se basa también en HDFS. Digamos que es una base de datos que te abstrae de HDFS para que puedas funcionar como una base de datos, pero va encima va en esta capa, ¿no? Vale. Un poco qué es lo que pretende Spark cuando nace. Dice, bueno, tenemos un zoo de tecnologías, voy a intentar ofrecer una solución unificada en la capa de procesamiento de datos a través de un único core que implemente bien esta funcionalidad de MapReduce y haga más cosas, y después una serie de verticales que me puedan solucionar problemas concretos que pueda tener. Problemas de streaming, problemas de acceso vía SQL y otros que ahora explicaremos mejor. Entonces, Spark un poco se diseña aprendiendo todos los errores que se han cometido con Hadoop e intentando poner un poco de orden y homogenización en el ecosistema. Vale, también oiréis que a veces habla del ecosistema Big Data o del ecosistema Hadoop. Lo que pasa es que como Hadoop fue la primera gran herramienta, el primer pseudo estándar, cuando se habla del ecosistema Hadoop, muchas veces lo que se quiere decir es el ecosistema Big Data en general. De hecho, a veces se dice que Spark es parte del ecosistema Hadoop. Pero realmente Spark es un sustituto del Hadoop MapReduce. Pero sin embargo, fijaos que aquí he seguido dejando HDFS, que es la parte de Hadoop que se refiere al almacenamiento distribuido de los ficheros, porque Spark puede funcionar encima de HDFS o encima de otros sistemas de almacenamiento, ¿no? Vale, ¿por qué Spark? ¿Qué ventajas tiene Spark? Bueno, Spark, como he dicho, ha sido rediseñado desde cero y está pensado para optimizar el cómputo, ¿no? Aprovecha al máximo la memoria. Puede ser hasta 10 veces más rápido que Hadoop cuando trabaja en disco y hasta 100 veces más rápido que Hadoop cuando trabaja en memoria. Esto es porque Hadoop, cada vez que hace una operación de transformación, persiste en disco y luego vuelve a empezar, ¿no? En Spark no, se trabaja en memoria. Es tolerante a fallos y escalable por definición, ha aprendido de los errores del pasado de Hadoop y además es necesario escribir menos. El problema también con Hadoop es que el código es mucho más complejo, más extenso, y cuando hablamos de Spark, pues son necesarios de 5 a 10 veces menos líneas de código. ¿Qué más cosas tiene Spark? Bueno, ha sido diseñado desde cero, nos ofrece una shell interactiva. Esto es muy útil pues, para probar, para desarrollar. La shell puede estar en Scala o en Python. Pues, por ejemplo, la gente que viene del mundo Python, sin una shell interactiva sería como una locura, ¿no? Es un básico. Spark lo da. Tiene una arquitectura modular, como he contado antes, una parte core que implementa el MapReduce y diferentes verticales que vamos a ver un poco más tarde más en detalle. Está muy influido por el lenguaje Scala y por principios de programación funcional. Nos ofrece APIs para Java, Scala y Python, lo que también está muy bien. Y no solo nos ofrece las operaciones MapReduce que hemos visto, sino que extiende un poco esto y es más rico el API. Nos ofrece otro tipo de operaciones que permiten ceñirse mejor a los problemas. A veces con MapReduce solo era muy complejo solucionar algunos problemas o había que darle demasiadas vueltas a las cosas. Spark es mucho más rico el API y esto nos va a permitir de una manera más sencilla solucionar problemas concretos. Bueno, vamos a contar un par de detalles de cómo funciona Spark por dentro. Esto es muy complejo, yo tampoco soy un experto ni mucho menos, entonces no me quiero entretener aquí demasiado, pero sí que es interesante ver algunos principios de arquitectura, algunos conceptos que define para si luego vais a leer más, ¿no? Spark se basa en una abstracción que llama el RDD. RDD que viene de Resilient Distributed Dataset. Y básicamente lo que dice es que yo tengo un juego de datos y lo que voy a hacer es distribuir ese juego de datos a lo largo de mi clúster. Pero desde mi código los voy a ver como una única entidad, una abstracción única. Spark por dentro ya se encargará de ver qué parte de los datos va a cada clúster y qué parte de operaciones tiene que ejecutar en cada dato. Pero tú lo vas a ver como una única cosa. Eso es un RDD, ¿vale? Cuando yo aplico una transformación como las que hemos visto antes, lo que se va a generar es otro RDD, que va a estar igualmente distribuido a lo largo del clúster,
los datos van a ser diferentes, por supuesto, pero yo lo voy a seguir viendo como una única cosa, como una abstracción. Lo que nos permite este sistema de funcionamiento basado en RDDs es que es tolerante a fallos, en el sentido de que cada RDD es inmutable y si una operación falla, yo puedo siempre repetir la operación de un RDD al otro para volver a construir el nuevo RDD. Esto nos ofrece la tolerancia a fallos, que es algo fundamental. También quiero hablar de evaluación perezosa. No sé si, imagino que todos conocéis el concepto de evaluación perezosa, es algo que viene mucho de la programación funcional. Cuando nosotros vamos a definir una transformación en Spark, lo que va a hacer Spark es anotarse que tiene que hacer esa transformación. Pero hasta que no sea necesario acceder a los datos ya transformados, no se va a ejecutar y evaluar esa transformación. De manera que él va anotando transformaciones que son necesarias hasta el momento en el que tengamos, por ejemplo, que contar cuántos elementos hay aquí. Entonces, va a ejecutar todas las transformaciones que tiene apuntadas, pendientes, y en ese momento se ejecutará. Esto se conoce como evaluación perezosa, ¿vale? Es también un concepto importante de Spark. Con esto lo que se construyen son unos grafos de ejecución. ¿Vale? Esto en el fondo, bueno, este es un ejemplo concreto, complejo, pero la idea que quiero que os llevéis es que Spark lo que construye es un plan. Un plan, cada uno de estos serían RDDs y cada una de estas serían transformaciones, ¿no? Entonces tú le vas a indicar qué es lo que tiene que hacer, él va a construir un grafo, lo va a guardar y ya vas a ver cómo desde unos datos iniciales llegar a unos datos finales. Esto es lo que llaman los grafos acíclicos de ejecución. Y este plan, este grafo también lo que va a hacer es repartir el trabajo entre los diferentes nodos, ¿no? Cada nodo ejecutará unas transformaciones en unos datos y finalmente pues habrá un proceso de unión, de condensación, de agregación que nos dará el resultado final. Vale, esto es un poco muy por encima porque os podéis imaginar que este proceso por dentro es muy complejo. Aquí quería enseñaros cómo es una shell interactiva de Spark. Se puede arrancar para el intérprete de Scala o para el intérprete de Python. Esta en concreto pues es la intérprete de Python, que además se puede conectar con IPython para todas las ventajas y facilidades de IPython. Lo que tiene cuando arrancamos esta shell, que no deja de ser una shell de Python normal, pero está conectada con Spark a través de una cosa que se llama el Spark Context. El Spark Context es como un objeto ya instanciado que nos da, que es nuestro conector, nuestro enganche al clúster de Spark. Entonces, cuando tú arrancas esta shell, tienes ya definida una variable que se llama SC, que es el Spark Context, y a través de esa variable puedes invocar métodos, puedes mandar trabajos, puedes comunicarte con el clúster de Spark. Vale, vamos a ver un poco de código. No me quiero liar mucho, pero creo que sí que es interesante. El código está escrito en Python, es muy sencillo, yo creo que se lee bien, pero si alguno tiene alguna duda que me pregunte, porque a lo mejor no todos lo dominamos. Se parece muchísimo a cómo sería en Scala, la sintaxis entre Python y Scala para este tipo de operaciones es similar. Pero aquí quizá lo que es más complejo de entender es el tema de las funciones lambda. No sé si todos sabéis, ahora Java 8 las implementa también, no sé si todos os habéis pegado con funciones lambda. Voy a intentar explicarlo muy rápido, si no lo entendéis luego después de la charla, pues puedo contaroslo más en detalle. Básicamente una función lambda es una función anónima de alguna manera, en la que tú lo que defines es la entrada y qué se tiene que hacer con esa entrada en la función. Y esto se puede definir inline, de manera que la propia función lambda puede ser el argumento de otra función. ¿Vale? Esto es un principio de programación funcional y que se usa muchísimo en Spark. Vamos paso a paso. Aquí inicialmente tenemos una lista de números, 1, 2 y 3, ¿no? Este, si recordáis, es el acceso a Spark Context, Spark. Aquí lo que haríamos al decirle paralelizar es decir, bueno, esta lista de datos quiero que lo conviertas en un RDD. Tú coges los datos y los distribuyes por el clúster, puedes tener un clúster por debajo de n nodos, no se sabe, esto ya se va a encargar de Spark, pero yo lo que quiero es un RDD, de manera que estos numbers es una estructura de datos distribuida, un RDD, con el que tú ya puedes definir transformaciones de Spark. Y él las ejecutará distribuidamente sin que tú te preocupes de cómo lo hace, ¿no? Ni de los nodos que tienes debajo, ni de nada. Este código lo podemos ejecutar en un clúster de 2 nodos, en un clúster de 50. Vale, después a este RDD le podemos hacer diferentes transformaciones. Aquí he puesto 3, las más útiles yo creo, pero bueno, hay muchas más. ¿Cuál sería la básica? El map que he contado antes, ¿no? Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, mira, a este conjunto de datos distribuido, que son mis 3 numeritos, quiero hacerle la transformación map para que a cada uno de estos elementos le apliques la función lambda que yo te paso como argumento. Esta función lambda, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, para cada elemento de entrada coges y me lo multiplicas por sí mismo, haces el cuadrado, ¿vale? Y ese es el resultado. De manera que vamos a tener un RDD que tenía 1, 2 y 3,
Y lo que se va a generar cuando se ejecute esto es un RDD que tendrá 1, 4 y 9, pero también estará distribuido. ¿Vale? Otro tipo de transformación que nos ofrece Spark y que es muy útil es el tema del filter. A esto me refería con que la API de Spark es más rica que el de Hadoop, ¿no? No solo nos da MapReduce, sino que nos da otro tipo de operaciones que ya están paralelizadas también. Imaginemos que yo tengo el resultado de la ejecución anterior, ¿no? Los cuadrados, 1, 4 y 9. Bueno, yo ahora a lo mejor quiero filtrar por el módulo, ¿no? Para quedarme con los pares. Pues lo mismo, puedo definir una función lambda. En este caso necesito para el filtro una función lambda que devuelva un booleano, es decir, si sí me quedo con ese valor o no. Aquí tenemos una comparación en Python, ¿vale? Que dice que si es divisible por 2, me la quedo. El resultado de aplicar este filtro, ¿qué sería? 4. ¿Vale? Desecho la entrada que no cumplía la condición. Y una tercera transformación que voy a contar, tampoco me quiero liar más porque hay muchas más, pero bueno, esta por ejemplo lo que haría es un map, pero que el resultado puede ser, el tamaño del resultado puede ser diferente al tamaño de la entrada, porque en el map original siempre para cada elemento se le aplica una transformación y cada elemento da una salida. En el flat map no, cada elemento puede dar n elementos de salida. Entonces, por ejemplo, esta función lambda lo que hace es recibe un elemento, esto es una función de la librería estándar de Python que lo que hace es que dado un número te genera una serie de números desde el 0 hasta ese número, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese número menos 1. Menos 1, eso es lo correcto. Bueno, lo interesante es que esto es una función que recibe un elemento y devuelve n. Entonces, con el flat map podemos hacer este tipo de definiciones de funciones lambda, en la que recibes un elemento y devuelves n. El resultado sería este. Vale, estos son algunos ejemplos de transformación. ¿En Hadoop no se utiliza esto de las funciones lambda? Estos son los... Sí, también. O sea, cuando nosotros hablamos de un map, el argumento que recibe una operación map es una función lambda. Una función. Tú me tienes que decir qué hago con cada uno de mis pequeños paquetes de trabajo. O sea, cuando se habla de arquitecturas lambda... No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Sí, es un poco confuso. No, aquí cuando hablamos de funciones lambda nos referimos a funciones anónimas, digamos son un one shot, o sea, la defino aquí, se ejecutará en este contexto y ya está, la función muere. Las arquitecturas lambda no está relacionado con esto, se refiere a... Bueno, esto haremos otro porque esto es por un mundo también, haremos otra charla para hablar de esto. Vale, aquí quería contar algunas de las acciones. Si os acordáis dije que había transformaciones que se evaluaban de forma perezosa y había acciones. Las acciones disparan la ejecución de las transformaciones pendientes. Entonces, ¿qué tipo de acciones hay? Bueno, por ejemplo, el collect. El collect lo que hace es, todos estos datos que tenía distribuidos a través de los RDDs, me los agregas, me los acumulas y me los devuelves, ¿no? Me devolvería la lista. Tenemos el take, por ejemplo. Quiero el segundo elemento de mi colección. Tenemos el count. Quiero que me cuentes cuántos elementos hay en mi RDD. Tenemos el reduce. Este es el reduce famoso, ¿no? Entonces, el reduce, como os dije también, lo que recibe como argumento es una función lambda, que lo que le dice Spark es, bueno, tú tienes ahí un conjunto de datos distribuido en el RDD, ¿cómo tienes que hacer la agregación de estos datos? Entonces, en este caso, vamos a decir que lo que tienes que hacer es sumar. Como tengo enteros, ¿no? Pues recibes dos parámetros y me los sumas, y ese es el resultado. Entonces, él lo que va a hacer es 2 a 2, ir cogiendo, aplicando la función lambda, hasta que nos devuelva un 6 en este caso, si tuviésemos esta entrada, ¿no? Y también podemos, por supuesto, persistir, volcar a fichero, ¿no? Por ejemplo, con el método save hasTestFile, y volcar un HDFS o, bueno, donde sea. Y hay muchas más acciones, pero bueno, estas son algunas de las más interesantes. Solo quería daros una visión. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo de lo que viene a ser el Hola Mundo en el mundo Big Data. El Hola Mundo en el mundo Big Data es contar palabras. ¿Vale? Entonces, como aquí estamos muy alineados siempre con Star Wars, yo lo que he hecho es que me he cogido el guión de la cuarta entrega de Star Wars, lo tengo por aquí, en texto plano. Vale, os lo voy a enseñar para que veáis que es verdad. Ah, espérate, tengo que salir del modo... Voy a salir del modo presentación. Vale. Yo es que soy un clásico, entonces he cogido el de la cuarta, que es el de la Nueva Esperanza, ¿no? Vale, entonces hemos cogido aquí el guión, esto es un TXT en texto plano normalito. Y entonces lo que vamos a hacer es decirle a Spark, oye Spark, coge este fichero, me lo vas a trocear en pequeños paquetitos de trabajo, cada paquetito va a ser una palabra, y luego me las vas a contar, a ver cuál es la palabra que más veces aparece en el guión de Star Wars, que seguro que como yo tenéis curiosidad de saber cuál era, ¿no?
un problema muy interesante. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer... Vale, lo que voy a explicarlo rápido, porque esto es en el fondo lo acabo de explicar. Lo que vamos a hacer es este proceso, ¿no? Spark va a coger las líneas, cada línea la va a partir en palabras, y cada palabra aquí vamos a aplicar una operación map que lo que diga es, mira, a cada palabra que me venga le asigno un 1, de manera que la salida de la operación map sea una parejita, un par, donde venga la palabra y el 1, porque aparece una vez, de momento le he contado una vez. Y luego lo que vamos a hacer es una operación de reducción, un reduce, donde vamos a ir agregando y sumando estos unos, de manera que al final, si por ejemplo aquí tenía un A1 y un A1, pues se me va a quedar un A2. Y luego este resultado lo voy a ordenar y me voy a quedar con la palabra que más veces aparece. ¿Vale? ¿Cuántas líneas pensáis que nos puede llevar a hacer esto? Pues vamos a verlo ahora. Entonces, para enseñarlo lo que voy a usar... ¿Alguno conoce los notebooks de IPython o de Jupyter? Sí. Los de Python sí, ¿no? Más o menos, o lo habéis oído por lo menos. Vale, voy a usar un notebook de Jupyter. Esto es algo muy sencillo, pero lo explico muy rápido. Básicamente lo que he hecho es arrancar Spark en mi máquina por debajo y lo he conectado con Jupyter. Jupyter es una interfaz web que se usa mucho en el mundo de Data Science y en el mundo Python en general, que lo que te permite es tener notebooks. Y un notebook es un cuadernito, digamos, de anotaciones y de código. Entonces, para demos o ejemplos es muy útil, ¿no? Yo puedo tener ahí unas líneas de código que he guardado, las tengo guardadas en un fichero, y lo que puedo hacer con Jupyter es cargar ese notebook, verlo en pantalla, explicarlo paso a paso como voy a hacer ahora, ir ejecutando paso a paso, ir viendo la salida paso a paso, y luego además puedo escribir anotaciones, si generase gráficas o imágenes podríamos verlas en el notebook, y bueno, básicamente es eso, pero a efectos prácticos como si lo ejecutásemos en la consola de Spark, ¿vale? Porque yo por debajo la tengo conectada, la salida de Jupyter a la consola de Spark en mi máquina local. O sea, esto evidentemente no va a ejecutar en paralelo, lo va a ejecutar en mi máquina local. Vale, entonces lo que voy a hacer yo tengo aquí mi notebook, ¿vale? Esto es un notebook. Entonces yo ya tengo aquí escrito el código para minimizar el efecto demo. Os lo voy explicando paso a paso y lo vamos a ir ejecutando en tiempo real y vamos a ver qué salidas das, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a usar es, como os he dicho, tenemos disponible... Ah, perdón, sí. Sí. A ver, ¿así bien? ¿Un poco más? Vale. Vale, lo primero que vamos a hacer es usar el Spark Context que os expliqué antes para decirle a Spark, oye Spark, tengo un fichero de texto que es el que os acabo de enseñar, donde yo tengo el guión, me vas a coger el fichero de texto, me lo lees, me lo abres y me generas un RDD con la información de ese fichero de texto. Vamos a ejecutarlo. Vale, para ejecutar tengo que ir dando aquí. ¡Uy! Efecto demo. A ver, un segundo que se me ha debido de morir. Bueno, entonces lo que voy a hacer, lo iba a explicar sobre el notebook, pero como lo tengo aquí pegado también, lo voy a explicar aquí y luego lo pegamos y lo ejecutamos, ¿vale? Bueno, como os decía, lo que vamos a hacer es coger el fichero y crear un RDD y después vamos a definir la siguiente serie de transformaciones, 3 transformaciones. Y lo interesante es que esto va a retornar inmediatamente porque no se va a ejecutar en el momento que lo ejecutemos, sino que Spark va a notar que tiene que hacer estas 3 transformaciones. La primera transformación sería un flat map, que lo que va a hacer es para cada línea, esto es código Python, si alguno no entiende algo que me diga, pero básicamente es muy fácil, va a coger cada línea y la va a splitear, la va a separar por espacios, de manera que para cada línea vamos a obtener n palabras. Esa es la salida de la primera transformación. La segunda transformación lo que va a hacer es un map normal. Para cada palabra, que va a ser la entrada de este map, la va a poner en lowercase, en minúsculas, y le va a asignar un 1. Y esto es una pareja, una tupla que se llama en Python, lo va a devolver. De manera que cada elemento de salida va a estar compuesto por 2 elementos. Una palabra en minúsculas y un 1. Y la última operación que vamos a hacer es una versión especial del reduce que se llama reduce by key, que lo que va a hacer es, para cada elemento de la salida, va a sumar el segundo parámetro, en este caso el 1. Es decir, va a ver cuando la key sea igual y solamente en esos casos va a sumar el 1. Y esa va a ser nuestra salida. Vamos a obtener una lista de parejitas con palabras y el resultado de los sumatorios. ¿Vale? Esto, como os digo, cuando yo lo ejecuto no hace nada.
Pero la siguiente línea que voy a hacer es decirle, bueno, y ahora me vas a ordenar usando esta función lambda, que lo que me define es cuál es la clave de ordenación, y lo que le voy a decir es que me ordene de forma descendente por el número de apariciones, que es el segundo elemento, por eso pongo de 1, y me vas a dar los 5 primeros elementos, es decir, los elementos que más veces aparecen. Vale, vamos a hablar un poco de los módulos de Spark que he comentado anteriormente, ¿no? Estos 4 módulos que tenemos, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib y GraphX, que son muy interesantes. Spark SQL. Spark SQL lo que pretende es darnos una capa por encima de Spark que nos ofrezca una interfaz SQL Style, ¿no? Y lo que hace es que recibe queries SQL y es capaz de transformarlas en transformaciones de Spark que puedan ejecutar de forma paralela y sean óptimas, ¿no? Entonces esto pues, es muy interesante para muchas aplicaciones. En vez de RDD se usa una abstracción que llama DataFrames, que viene a ser una evolución de RDD aplicada a este tipo de sentencias. El otro módulo es Spark Streaming. Spark Streaming está orientado a streaming en tiempo real, para procesado en tiempo real. Entonces lo que nos da Spark realmente no es un streaming 100% real, que es una de las discusiones y críticas más grandes que hay a Spark, sino que lo que hace es que cuando vienen datos en tiempo real va construyendo pequeños mini batches de una ventana de tiempo o de un tamaño que definamos, y para cada uno de esos mini batches se lo manda a Spark y lo procesa como si fuese un batch muy pequeñito, ¿no? Entonces no es 100% real time, es lo que se llama por ahí near real time, en comparación con otras tecnologías, pero bueno, es verdad que en la mayoría de los casos pues puede valer. Esto es Spark Streaming. MLlib, esta es una librería que está cogiendo ahora mucho peso. MLlib lo que implementa es un montón de algoritmos de Machine Learning que están implementados con operaciones de Spark, de manera que pueden ejecutar en paralelo y de forma muy eficiente. Entonces, bueno, aquí hablamos de algoritmos de clasificación, de regresión lineal, de clustering, todo este tipo de algoritmos que usa la gente de Data Science y que realmente pues, con esta librería se pueden hacer de manera muy eficiente. Y la otra que queda por comentar es GraphX, que está orientada al procesado de grafos. Entonces tiene una parte del API extendida y especialmente preparada para este tipo de operaciones sobre grafos, con nodos, aristas y demás. Vale, y vamos a ver si la otra demo no me deja tan mal. Bueno, la demo se llama El Imperio contraataca. Vale, básicamente, como sabéis, el Imperio durante mucho tiempo estuvo buscando la ubicación de la base rebelde y cuando por fin la encontró intentó bombardearla a tope, ¿no? Entonces yo lo que siempre me preguntaba es, bueno, ¿dónde está ubicada exactamente la base rebelde? Así que pensaba, vamos a ver si podemos decirle a Spark que nos ayude a localizar la base rebelde. Entonces lo que he visto por ahí, que está muy interesante y si queréis os lo podéis bajar. No sé. La NASA tiene una web de datos abiertos, que la verdad está muy chula, donde te metes y te bajas cualquier cosa, ¿no? Entonces uno de los datos que ofrece aquí la NASA gratis y fácil de descargar es la posición exacta con coordenadas, longitud y latitud de todos los impactos de meteorito que ha habido, que tienen ellos registrados en la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces tú puedes descargar estos datos. Entonces yo pensé, bueno, vamos a ver si a lo mejor hay una correlación entre los impactos de los meteoritos en la superficie de la Tierra y los bombardeos que pudo hacer el Imperio intentando localizar la base rebelde, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, y aquí bueno, José no ha podido venir, pero le voy a dar las gracias a José Manuel de Sistemas, que me echó un cable con esto. Vamos a basarnos en un clúster montado en OpenStack. José dio una charla hace unas semanas de OpenStack, que si no vinisteis pues estuvo muy bien y si no creo que también se va a grabar y se va a emitir, o sea que os invito a que la veáis. Básicamente OpenStack lo que nos va a permitir es tener un cluster cloud en la nube, ¿no? Entonces lo tenemos aquí montado. Y yo lo que me ha ayudado a José a montar es un clúster de 3 nodos, para ver un poco de paralelización, porque al final si lo ejecuto en mi portátil, pues todo esto es un castillo que no vale para nada. Entonces yo lo que me he definido son 3 nodos. Vamos a verlo en esta vista de red, que se ve mejor. La topología. Vale, yo lo que tengo es una red. Y aquí tengo un clúster definido por 3 nodos. Uno va a ser el Spark Master, que he llamado,
que va a ser de master, nos vamos a conectar a este y desde aquí vamos a lanzar las instrucciones y luego he definido dos workers, el 1 y el 2, que son los que van a trabajar de forma paralela y nos van a hacer este cálculo sobre los impactos de meteorito. Entonces, bueno, vamos a la consola, ahora sí. Vale. Bueno, primero lo que os quería enseñar es qué pinta tiene el fichero de la NASA, ¿no? Bueno, casi vamos a hacer un head desde aquí. Vamos a ver. Vale, es un fichero bastante grande. Vamos a ver, es un trocito. Entonces, lo que nos da el fichero de la NASA, aquí un chorro de datos, pero básicamente lo más interesante son estos dos últimos datos donde nos da la posición del impacto, la latitud y la longitud. Luego te da la fecha, en qué día tienen registro de impacto, si es que lo tienen. De algunos meteoritos no tienen exactamente la posición o no saben la fecha. Bueno, los datos no están del todo muy limpios, ¿no? Hay un poco de todo de lo que ellos han conseguido averiguar. Pero digamos que un caso ideal sería uno en el que tenemos estas dos coordenadas, ¿vale? Y así tenemos una ristra muy larga. Vale, entonces lo que voy a hacer, me voy a sentar primero. Vamos a conectarnos al clúster. Vale, y entonces ahora lo que yo he hecho es conectarme de estos tres nodos al nodo master que teníamos en OpenStack. Vale. Entonces aquí yo ya tengo corriendo el... Aquí. Vale, ya tengo corriendo, ya he dejado... Para no sufrir el efecto demo, precisamente, he dejado ejecutando el clúster y lo que voy a hacer es lanzar una shell de Python, ¿vale? Que se llama PySpark, la shell de Python, y le voy a decir, oye, yo ya tengo un clúster corriendo en esta máquina, en este puerto, te vas a conectar a ese clúster y le vamos a mandar instrucciones de forma interactiva. Vale. Entonces, bueno, aquí si no me traiciona el efecto demo, nos abriremos una shell de IPython. Me voy a traer aquí el código. Vale. Bueno, la versión 1.6 de Spark que estamos usando. Vale, y esto no deja de ser pues una shell de Python. Entonces, a ver si consigo ponerme el código aquí. Os lo voy a ir contando. Vale, lo primero que vamos a hacer es definirnos una función auxiliar que voy a usar más tarde, ¿vale? No hagáis mucho caso de esto. Ahí va, que me lo ha abierto. Vale. Vale. Venga, entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es usar la misma función que usé antes para leer el fichero que yo ya tengo subido al clúster. Entonces le vamos a decir que coja este fichero CSV y me genere un RDD con ello, ¿no? Vale, ya lo ha leído, ya tenemos un RDD. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, como hicimos, por eso os digo que esta parte se parece bastante a leer palabras, en realidad. Vamos a coger y le vamos a decir que... No sé si lo veis bien, quizá no, ¿no? Vale, mejor. Vamos a decirle que para cada línea del fichero, si os acordabais, en el fichero en cada línea venían las coordenadas de un meteorito, ¿no? Entonces vamos a coger y a separar por comas. Es un fichero CSV, entonces nos va a devolver una lista de elementos con los elementos que vienen en cada línea. Vale. Después lo que vamos a hacer es, como venía más información, venía pues la fecha de impacto y demás, me voy a quedar solo con las coordenadas, que para este ejemplo es lo que nos interesa. Las coordenadas están en la posición 7 y 8 del CSV, ¿vale? Es como al final, como si cogiésemos en el Excel la columna 7 y la columna 8. Y esto lo voy a hacer a través de Spark con un map aplicando una función lambda. Y me lo guardo en coordenadas. Después, como os decía, no todas las líneas de meteoritos están
siguen un esquema y están bien formalizadas. Entonces voy a hacer un proceso de limpieza para quitar las líneas que no tienen las coordenadas bien o que no tienen información completa. Entonces voy a aplicar un filter, ¿vale?, a la que le voy a pasar varias funciones. Al final, lo que no quiero entrar en detalle, lo que dicen estas funciones es, ellos cuando no saben las coordenadas en la mesa ponen 0, 0. Entonces digo, mira, si las coordenadas son 0, 0, es que esto está mal, no lo quiero usar. O si está vacío, pues también ese que no las tienen, también lo voy a filtrar y me voy a quedar solo con los registros que tengan las coordenadas limpias. Vale, y ya por último, teniendo estas coordenadas limpias, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un map sobre las coordenadas limpias. Voy a hacer un map con una función lambda que lo que haga es lo siguiente. Coja la primera coordenada y la redondea a un entero. ¿Por qué? Lo que quiero conseguir con esto es, imaginemos el mapa del mundo, imaginemos una rejilla que nos defina la latitud y la longitud, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es partir el mundo en pequeños cuadraditos de ancho, un avance en latitud y un avance en longitud, un montón de cuadraditos. Y lo que voy a ver es cuántos impactos de meteoritos ha caído en cada cuadradito. Y así veo qué cuadradito es el que más impactos tiene. Entonces, para hacer esto, voy a coger todas las coordenadas y las voy a redondear a entero, porque normalmente las coordenadas pues, son 75.28. Entonces voy a decir que esa coordenada la asigno al cuadrante 75, al hacer el truncado entero, simplemente. Una operación muy sencilla, ¿vale? Vale. Bueno, como veis hasta ahora todas las operaciones que he ejecutado, han ejecutado en el momento muy rápido. ¿Por qué? Porque son transformaciones, simplemente va notando, vale, este tío quiere coger esto, limpiarlo, filtrarlo, hacer esto, él va construyendo este árbol, este grafo de ejecución, pero no ha hecho nada hasta ahora. La siguiente operación que le voy a poner es hacer un reduce. Vale, entonces voy a coger, ahora aquí tendría una lista donde tendría las coordenadas estas truncadas que os he dicho, que solo es un entero, bueno, son dos enteros, la latitud y la longitud, y luego un 1 por cada una de estas, el número de apariciones. Lo que voy a hacer es una, como hacíamos antes en el contado de palabras, en el fondo es lo mismo, un reduce by key, diciendo, bueno, para cada par de coordenadas que definan un cuadrante, me haces una suma, y así es el número de meteoritos que han caído en cada cuadrante. Vale. Veis que esto ha tardado un poquito más, ¿no? Ahora tengo, en Meteorites by Region, tengo un RDD que tiene este resultado. Tiene una lista enorme de los pares de coordenadas y el número de veces que ha habido impactos en ese cuadrante. Entonces ya lo último que voy a hacer es decirle, vale, pues ahora me lo ordenas como antes, es el mismo caso que el contado de palabras, me lo ordenas como antes en forma descendente por el segundo elemento y me das el primero. De esta manera vamos a obtener la pareja de coordenadas que definen el cuadrante donde más impactos de meteoritos ha habido. Y si no me falla el efecto demo, ahora está computando todo. Vale, y aquí lo veis. Me define el primer elemento que tiene el número más alto en esta segunda componente, es decir, en este cuadrante ha habido 4.824 impactos de meteorito y las coordenadas del cuadrante, que están definidas por el entero, por la pareja de enteros, serían menos 71, 35. Entonces yo cuando hice esto dije, ostras, pues me voy a ir corriendo a Google Maps, que es lo que haríamos cualquiera, a ver qué pasa. Menos 31, 35, entonces hay que ponérselo como decimal a Google Maps para que lo pinte. Claro, yo le di y me salió esto y dije, va, ¿qué ha pasado? No existe esta ubicación, ¿dónde ha salido? Y entonces empecé a hacer zoom hacia afuera. Empecé a hacer zoom hacia afuera, zoom hacia afuera, zoom hacia afuera. A ver si carga. Ahí la wifi. Qué emoción. Ahí. Ya se ve algo, zoom hacia afuera. Y ¿dónde estaba la base de los rebeldes? Efectivamente, en el Antártico, en la zona de hielo. Así que todo encaja. Spark no se ha equivocado. Y a ver si consigo volver a pinchar esto. Ay, se me ha ido a... Spark no se ha equivocado y efectivamente la base de los rebeldes estaba ahí.
Vale, bueno, es un ejemplo muy tonto. Lo interesante son que los datos son reales de la NASA, están publicados y con 4 operaciones, 5 líneas de código, hemos conseguido un cómputo bastante complejo, ¿no? Y bueno, siento que haya fallado la primera demo, no me quiero liar más, que ya el tiempo se nos ha ido un poquito de madre. No sé si hay alguna pregunta, supongo que habrá miles de preguntas y no sé si hay tiempo para un par de preguntas. Sí, vale. Si no, de todas formas, pues por email, pues os acercáis o podemos hablar cualquier otro día sobre cualquier tema relacionado con esto. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora. No sé, ¿os ha gustado mucho o no os ha gustado nada? Sí. Dime. A ver, ¿cómo lo utilizáis? ¿Lo has utilizado para algo un poco más, no sé? ¿En proyectos reales, dices? Sí, por ejemplo, sí. Hombre, ¿Cómo yo... los integras? ¿Sabes? O sea, más o menos. A ver, lo que es muy interesante es la parte de Machine Learning, a mí me parece lo que es más interesante, porque al final los algoritmos de Machine Learning lo que tienen es un cálculo súper intensivo, ¿no? Pues un montón de iteraciones mareando los datos. Entonces, por ejemplo, típico caso de segmentación de clientes, ¿no? Donde tú tienes cierta información, ciertas variables de un cliente y según llega quieres ver cómo lo catalogas, ¿no? Y eso te lo permite hacer un algoritmo de Machine Learning. A través de, bueno, son mucha matemática que no vamos a entrar ahora, pero bueno, a través de mucho cálculo pues es capaz de, analizando esas variables, predecir, ¿no? y clusterizártelo. Entonces ahí pues el poder hacer estas operaciones muy rápido y en paralelo es un ejemplo típico. Vamos, de hecho la gente de Stratio justo hoy esta semana un meetup sobre aplicaciones de Machine Learning sobre Spark. Y otro ejemplo también es el tema del SQL, ¿no? de usar Spark SQL para hacer queries más o menos complejas que puedas paralelizar. Él te lo convierte a operaciones de Spark y se ejecutan muy rápido. Esos son un poco los dos casos más interesantes. Y luego, bueno, por supuesto, todo lo que sea cálculo científico, cálculo médico, cosas que requieran muchísimo cálculo, pues puedes montarte un clúster y lo bueno es que no necesitas adecuarte a tu clúster o desarrollar un código pensando en tu clúster, sino que tú desarrollas en Spark de una manera muy sencilla, con Scala o Java o Python, y ya luego se distribuye el cómputo, ¿no? Que es quizá el gran salto que... Entonces, bueno, un poco es lo que te puedo decir de casos de uso. Aquí en Paradigma todavía no tenemos ningún ejemplo así brillante que te pueda contar. He visto que en la SEL aparecían cosas de Java. ¿Eso significa? ¿Está haciendo...? Sí, bueno, la SEL de Python o...? La SEL de Python es una abstracción que se conecta luego por debajo del motor de Spark que está implementado en Scala y te lo va mandando. Pero bueno, tú puedes tanto desde la SEL interactiva como desde... No lo he enseñado por no liarnos, no tienes por qué hacer todo desde la SEL interactiva. Tú puedes tener tu programa escrito en un fichero y luego decirle a Spark, toma, ejecuta esto. Y eso puede ser Python, lo que pasa es que luego internamente es para estar escrito en Scala, claro. Scala, que la verdad es que es muy interesante, desde Python es relativamente sencillo porque tiene muchos principios pues, de verbosidad, de temas de funcional, programación funcional. Quizás desde Java me parece más diferente, pero vamos, sí, al final es Scala. Las transformaciones que va creando conforme tú las vas definiendo, ¿tienen alguna representación concreta? Es decir, ¿podrías usar otro conector desde otro lado que pudiera beberse de esas transformaciones para aplicar otras cosas? O sea, ¿en qué sentido? ¿Te refieres a los árboles de ejecución que tienen las transformaciones? Sí, exactamente. Si podríamos, ¿qué? Coger... O sea, ¿eso tiene una representación accesible en algún sitio o es propia de Spark y solo la puede usar? Que yo sepa, no. Bueno, no sé si el API sí que tiene un API de estos grafos donde a lo mejor puedes hacer algún tipo de consulta o ver, no sé, la verdad que no lo he investigado, pero es bastante interno de Spark. O sea, prácticamente todo esto lo veo como si fuera una caja, pero realmente tampoco ni te merece ni te compensa meterte en las tripas. Al final se trata siempre de usar productos ya hechos o... Es la magia de esto. Oye, ponme aquí encima de un clúster y yo te abstraigo. Antes en el pasado, si querías ejecutar algo distribuido, te lo tenías que programar tú, ¿no? C++, tenías cosas MPI o MP o lo que fuese, que al final tú decías a nivel de mensaje, coge este buffer y me lo mandas por un socket y luego me lo vuelves a mandar y luego yo hago tal. Aquí no, él se encarga de todo un poco y lo hace de forma óptima. Es tener en cuenta la programación funcional, hacerlo con programación funcional, a partir de ahí... Claro, hombre, hay que seguir sus reglas, no puedes hacer cualquier cosa, tienes su API, donde te ofrece los maps, los reduce, los filters, te ofrece más cosas de las que he enseñado, muchas más, y se va enriqueciendo con el tiempo. Pero mientras te mantengas dentro de esas reglas de juego, él te lo paraliza todo a coste cero, que es lo bueno.
Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.